Hola, nos volvemos a encontrar después de mucho tiempo con un video nuevo y en un día muy especial. Hoy, 27 de abril del 2020, nosotros los santiagueños estamos cumpliendo 200 años de la declaración de nuestra autonomía santiagueña. Así que vaya un saludo para todos ustedes, mis alumnos, las familias, para todos aquellos santiagueños que por las cuestiones de la misma historia se han tenido que ir de la provincia a vivir en otro lugar. Hoy me interesaba plantearla la clase de manera diferente. Seguramente todos ustedes han visto muchísimos videos que han armado escuelas, que han armado profes, que han armado historiadores, haciendo su aporte para que se pueda entender mejor en este tiempo de pandemia en que no estamos juntos, esto de la autonomía santiagueña. Entonces yo he querido o he pretendido con este videíto más casero, recurriendo a algunas cosas tecnológicas nuevas, pero también a lo antiguo, que es lo que tengo en mi casa, para poder explicarlo en relación a cómo nosotros venimos viendo la historia en séptimo, en primero y en segundo, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a tratar de hacer con otra conexión, darle otra miradita que puede sumar a todo lo otro que se ha producido y que seguramente ustedes ya han visto, ¿sí? Así que vamos a la pizarra como lo hacemos en la escuela. Hoy nosotros vamos a analizar la autonomía santiagueña. La autonomía santiagueña, la declaración de la autonomía santiagueña, evidentemente es un hecho histórico. Esto que nosotros lo venimos estudiando en séptimo, que los que están en primero lo han visto y en segundo año lo hemos vuelto a recuperar, el hecho histórico porque tenemos tres elementos fundamentales aquí. El tiempo, 27 de abril de 1820, el espacio, que va a ser el territorio de Santiago del Estero, que ya vamos a ir viendo cómo se ha ido modificando, y finalmente los actores sociales. Actores sociales o protagonistas de la historia, que hay de dos tipos. Los actores sociales individuales, que son esas personalidades fuertes, que generalmente son los líderes que han llevado a que se produzcan esos movimientos, y por el otro lado los actores sociales colectivos, este grupo de personas que va a acompañar a estos líderes. En el caso de la autonomía santiagueña vamos a tener las milicias, ¿sí?, que son grupos armados de personas, de hombres que han aprendido, y mujeres también han integrado en muchos casos, nada más que poco nombradas en la historia, que han aprendido a pelear en función de la necesidad. No hay una formación militar de academia, sino que se han ido constituyendo como grupos militares para defender los territorios. Bueno, las milicias han sido muy importantes en el proceso de libertad e independencia y también de la autonomía provincial. Y el pueblo, entendido el pueblo como a diferentes grupos sociales que lo constituían. En el caso de la autonomía de Santiago, con la llegada de este actor social que es el caudillo, que nosotros vamos a ir viendo, enseguida vuelve la imagen de los caudillos, van a ser los principales protagonistas, ¿sí? El caudillo va a ser por lo general un jefe militar, por eso es que ustedes ven que tienen estos uniformes que tienen que ver con el ejército. Entonces el caudillo va a nacer después de 1810, va a nacer en la estructura de poder de nuestro territorio y van a ser los líderes naturales en general de los grupos subalternos o los grupos populares, ¿sí? El caudillo va a estar muy ligado a las ideas que después nosotros vamos a estudiar como gobierno de ideas federales, ¿sí? Y que en un comienzo lo vamos a hablar como localistas. Hay dos tipos de caudillos y justo tenemos las imágenes. El caudillo de alguna manera urbano, que en este caso, y ustedes deben haber visto en otros videos, es Juan Francisco Borges, ¿sí?, que pertenecía a una clase social alta de Santiago del Estero, que había realizado sus estudios universitarios, tenía una graduación militar de academia, y por el otro lado tenemos el caudillo rural, que va a ser Juan Felipe Ibarra, que durante mucho tiempo los dos lucharon, por supuesto, en los ejércitos que iban en representación de estas provincias que habían surgido en 1810 a luchar contra los realistas. Y hacia este año 1820, Juan Felipe Ibarra se encontraba en el interior de Santiago del Estero, en la zona del río Salado,
que limitaba con los aborígenes. Entonces estaba al frente del fuerte de Abipones en la lucha contra los aborígenes. De manera que son dos líderes militares fuertes, carismáticos, que van a lograr llevar a mucha masa popular con ellos a defender sus ideas. Nosotros, antes de 1820, que se concreta la autonomía, lo vamos a ver a Juan Francisco Borges encarando revoluciones, o sea, intentando despegarse básicamente de Tucumán. Ahora, ¿por qué se quiere despegar de Tucumán? ¿Por qué se quiere separar? Bueno, eso nos lleva un poquito a tener que ir más atrás y venirnos aquí al mapa para ir viendo cómo cambia la configuración del espacio. Con el Virreinato del Río de la Plata, allá por el año 1776, se va a crear esa forma de administración y de organización de los territorios coloniales españoles, y unos años más tarde, en 1782, el territorio que estaba al sur de América del Sur va a ser organizado en gobernaciones y en intendencias. Ahora, yo he tomado un mapa actual de la República Argentina para que ustedes pudieran entender cómo han ido cambiando las ideas de cómo organizar el territorio, ¿sí? Hay mapas especializados que seguramente en los videos ustedes los deben haber visto, pero a mí me parece importante situarme en el actual territorio de la Argentina, aunque en aquella época que estamos estudiando los límites no están así marcados, pero nos sirven para poder entender qué es la idea que yo percibo, ¿sí? Hacia el año 1782, este territorio que conformaba parte del Virreinato del Río de la Plata, dentro del actual territorio de la Argentina, vamos a tener la intendencia de Salta del Tucumán. En esa intendencia, que la ven aquí con negro, ¿sí?, va a involucrar las actuales provincias, repito, no con los límites de hoy, ¿sí?, pero esto es solamente para que lo entiendan. La intendencia de Salta del Tucumán estaba conformada por Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. La capital de esa intendencia estaba en Salta. De manera que las otras ciudades, pensemos que eran ciudades en aquella época, no eran provincias todavía, dependían de la ciudad de Salta. Esa organización se mantuvo desde 1782 hasta 1814. Ya habíamos sido libres, ya había sucedido el 25 de mayo de 1810 y el país estaba intentando encontrar la mejor manera de ser gobernado. Hacia 1814, la Asamblea del año 13, que se había reunido para declarar la independencia y dictar una constitución, que ninguna de las dos cosas puede hacer, lo que hace es nombrar a un director supremo como un poder ejecutivo que gobierne a todo este territorio, ¿sí?, que en aquel entonces se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata. Uno de esos directores supremos, el primero, Gervasio Posadas, en el año 1814 quiere reacomodar estos territorios. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a separar a Salta y a Jujuy de la antigua intendencia, por un lado, y por el otro lado va a organizar, que lo ven en rojo, como una nueva división territorial. Que el gobernador de Tucumán, Bernabé Arauz, que era bastante centralista, quería tener el poder, veía en este momento la oportunidad de poder anexar, agregar más tierras bajo su poder. Entonces él había pensado en organizar la llamada República del Tucumán. Entonces Santiago del Estero, ciudad y todos los territorios cercanos a Santiago del Estero iban a depender, juntamente con Catamarca, del poder de Tucumán. Frente a ese intento es que Juan Francisco Borges es el que va a intentar plantarse y decir: no, los santiagueños tenemos el derecho a elegir nuestros gobernantes, no pueden desde Buenos Aires disponer quiénes van a gobernarnos a nosotros. Entonces él, un hombre de destacada actuación, un gran militar que encima había creado
¿sí? Lo que ustedes ven en el Centro Cultural del Bicentenario, ese grupo de patricios santiagueños, estos hombres que fueron a luchar por la independencia. Entonces tenía una pequeña fuerza militar y por supuesto que dentro de la ciudad también había personas de la clase social alta que apoyaban estas ideas. Había otros que no, que lo apoyaban a Bernabé Arauz en esta disputa. Entonces, Juan Francisco Borges va a tener dos revoluciones. ¿Por qué la pongo entre comillitas? Yo las llamaría movimientos armados. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar Juan Francisco Borges es cambiar el tipo de gobierno, ¿sí? Cambiar quién nos gobierna, ¿sí? No va a haber un cambio profundo pensado en su cabeza. Hay una cuestión simplemente del poder y de la soberanía, el poder que tiene un pueblo de darse su propio gobierno. Entonces, él va a intentar en dos ocasiones. El 4 de septiembre de 1815 hace una revolución, depone a las autoridades del cabildo, él queda como a cargo del gobierno, pero muy pocos días va a suceder esto, va a estar en el cargo, porque inmediatamente sectores de los mismos santiagueños que apoyaban a Bernabé Arauz le van a pedir ayuda, se va a armar un ejército y se va a derrotar a Juan Francisco Borges, quien herido, después es tomado preso y luego consigue huir a Salta, y en Salta es ayudado por otro caudillo importante que es Güemes. Va a pasar el tiempo, se va a ir notando más la presión de Bernabé Arauz para someter a Santiago, entonces va a intentar nuevamente en diciembre de 1816 un nuevo movimiento, ya habíamos declarado la independencia, un nuevo movimiento que lógicamente también va a fracasar, y en este momento ya está el Congreso sesionando en Tucumán, entonces dispone que todo aquel que se levante en contra de una autoridad nacional, en este caso el Congreso y el Director Supremo, era alguien que debía ser considerado un delincuente, ¿sí? Alguien que atentaba contra el orden del país y por lo tanto su pena era la muerte. Entonces se comisiona a Belgrano, que ustedes lo conocen, para que cumpla la orden de ejecución de Juan Francisco Borges, y el fusilamiento se produce en enero de 1817. Pero, como las ideas no se matan, unos años después va a recoger ese ideal de que los santiagueños debemos tener nuestro propio gobierno, Juan Felipe Ibarra, que va a ser llamado, él es llamado por la gente de la ciudad que venga desde el interior a tomar esta lucha. Entonces, de esta manera, Juan Felipe Ibarra va a unir a los sectores altos de la ciudad con los sectores populares de la ciudad en pos de un derecho, el derecho a la soberanía, el derecho a tener el poder para elegir a quién, al propio gobierno, sin depender de otra ciudad o de otro poder. Y aquí quiero aclararles algo. Autonomía no es lo mismo que independencia. En aquella época, los términos no estaban como muy claros para los hombres de aquella época. Hoy podríamos entender que la autonomía es el derecho que tiene un pueblo a darse su propio gobierno y a crear su propia constitución, como de hecho lo tenemos. Pero nuestra constitución responde a las líneas generales de la Constitución Nacional de los Argentinos, que ha sido sancionada en 1853. Hay una sujeción jurídica, legal, ¿sí? Por lo demás, nosotros podemos ejercer el derecho de gobernarnos y el gobernador de establecer para Santiago sus propias disposiciones. Pero ustedes fíjense que siempre hay una consonancia con el gobierno nacional. Ahora que estamos en situación de pandemia lo han visto así, ¿sí? El gobernador ha adherido en algunas cuestiones al gobierno nacional, pero también tiene su derecho, porque es autónomo y es soberano el Estado provincial, a tomar sus propias determinaciones. Entonces, de esta manera, nosotros evitemos el confundir soberanía con independencia. Nosotros hace 200 años nos declarábamos soberanos y autónomos, diferentes de Tucumán, de Catamarca, de Salta. El santiagueño es dueño de darse sus propias leyes y elegir su primer gobernador, que en este caso fue Juan Felipe Ibarra, ¿sí?
y unos años después se sancionó la Constitución provincial. Bueno, espero que haya sido clara esta explicación, que los ayude a entender la historia que nosotros venimos viendo y además pueden mirar todos los demás videos que hay explicativos y a partir de este video que yo ahora voy a subir al canal y después a la plataforma, vamos a estudiar de manera particular nuestra autonomía. Salud a todos los santiagueños.